Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso jueves 27 del mes de abril del año 2023. Conmigo está el pastor Epifanio Rodríguez de Núñez. Es siempre un grato placer poder compartir con esta vasta audiencia. Mira, no importa dónde usted se encuentre, no importa en qué horario, no importa en qué parte del globo terráqueo usted esté. Recuerde que allá donde usted está y nosotros aquí, desde este punto, nosotros formamos esta gran comunidad, una comunidad en la que simple y llanamente lo que buscamos es adorar y glorificar el nombre del Señor. Así es que siéntase feliz de esta comunidad porque nosotros nos sentimos felices ahí con usted. Así es. Gracias, Pastor Epifanio. Para recordarle que la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86, tiene su servicio los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana entonces tenemos nuestro servicio de acción de gracia. También nos reunimos los martes con verdades bíblicas, estamos trabajando el tema de las verdades doctrinales. Y los jueves nos juntamos cada uno de los ministerios para nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios. Y los jóvenes tienen una gran actividad este sábado, va a ser una actividad diaria aquí en la Iglesia Central, así que invitamos a todos los jóvenes a la Iglesia Central el sábado a las 7 de la noche para disfrutar de esta actividad, próximo ya a su campamento, porque es un servicio pre-campamento juvenil. Entonces, próximo, si quiere información sobre el campamento juvenil de la Iglesia de Dios de la Profecía, venga este sábado a la Iglesia Central y allí se va a enterar de todos los pormenores. Porque las damas de nuestro concilio en República Dominicana están de campamento. Si estuvieron la semana pasada un grupo de aquí del este, entonces... Esta semana continúa otro grupo. Exactamente. La otra semana de arriba otro grupo, ya que las damas del concilio Iglesia de Dios de la Profecía a nivel nacional la dividen en 3 campamentos. Exacto. 3 grupos Sí, diferentes. sí, porque que todas no caben en una son demasiadas. 3 días con tantas personas no es... Así mismo, pastor, nosotros ya escuchamos la promo al inicio, pero estamos con buenos ánimos, buen ambiente para nuestra convención de área. Así es. 5, 6, 7, ¿verdad? 5, 6, 7 de mayo. Ya eso está a la vuelta de la esquina, la próxima semana. Así es. Bueno, hay buen ambiente. Todos los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en la ciudad de La Romana, pues estamos motivados porque es nuestra fiesta. Es nuestra fiesta y qué bueno cuando todos nos podemos reunir, darnos ese abrazo de confraternidad que es importante. Estamos diseminados en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes congregaciones, pero, sin embargo, en estas convenciones, estas reuniones, ya a nivel de área, en que todas las congregaciones del concilio Iglesia de Dios de la Profecía nos reunimos, entonces nos damos ese abrazo de confraternidad y de hermandad que tanto Dios le encanta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este mes estamos, Epifanio, trabajando todo el equipo de Mundo Cristiano. Está trabajando el tema de la fe y hoy nosotros tenemos un tema picante, bueno, picante en el sentido de que nos agrada hablar de esto porque tiene que ver con nuestra común fe. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy estaremos hablando sobre los milagros y la sanidad divina. Gloria a Dios. Es picante porque hasta el mismo Jesucristo, al inicio de su ministerio, fue bastante criticado, exactamente. Confrontado por lo que él hacía, por los milagros y la sanidad que él hacía. Exactamente. Y de eso nosotros vamos a hablar, porque está bajo el mismo perfil de la fe, porque es por fe que todas esas actividades, todas esas manifestaciones se dan. Porque sin fe yo no recibo milagros, sin fe yo no recibo ningún tipo de don divino, porque todo es por la práctica de nuestra fe. Así es. Es bueno recordar que en los inicios del movimiento pentecostal, desde la fundación del movimiento pentecostal,
se podría decir a principios del siglo XX, a principios de los años, porque es donde allí, desde donde sale la predicación pentecostal e impacta al mundo. Muchos dicen desde la calle Azusa. Nosotros sabemos y tenemos referencia que había salido desde antes 1800 sí. y tanto, 1886, con los movimientos de la santidad, exactamente, ya comenzaba, y todo esto viene desde Wesley. Recordemos que John Wesley creía en la continuidad de los dones, y sobre todo de los dones espirituales, y era lo que se conocía y lo que empezó el pentecostalismo a anunciar sobre el evangelio quíntuple. ¿A qué me refiero con el evangelio quíntuple? Primero la justificación por la fe, luego entonces venía la santificación como la segunda obra definida de la gracia, luego entonces venía el bautismo del Espíritu Santo, que es el número 3, el bautismo con el Espíritu Santo, y esto era evidenciado con el hablar en lenguas. Eso, estoy hablando de lo que el pentecostalismo, ese evangelio quíntuple que el pentecostalismo creía. Sí. Exacto. Cree todavía. Cree. Cuarto, la sanidad divina como en la expiación, es decir, todavía hasta el día de hoy el pentecostalismo cree Jesús sana. Y por último, la segunda venida premilenial de Cristo. Entonces, se definían ese evangelio quíntuple en 5 conceptos, que eran, número 1, Jesús salva; número 2, Jesús santifica; número 3, Jesús sana; número 4, Jesús bautiza con el Espíritu Santo; y número 5, Jesús viene pronto. Esto es lo que conocemos como el evangelio quíntuple. En el día de hoy nosotros vamos a tomar ese tercer concepto, que es Jesús sana, porque creemos en que los dones del Espíritu Santo siguen sanando. El don del Espíritu Santo, el don de sanidad, sigue sanando. Aunque, como usted dijo al principio, Jesús fue confrontado porque se preguntaban, ¿y de dónde salió con todo esto? Porque la sanidad era algo que la gente deseaba, pero no había llegado un sanador hasta que llega nuestro Señor Jesús. En el capítulo 13, pastor y amado amigo y oyente que nos dan seguimiento, en el capítulo 13 del libro de San Mateo, nosotros quisiéramos tomar una porción escritural. El libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58. Y quisiéramos compartirlo con ustedes. La Biblia, de manera textual, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos se maravillaban. Y ellos decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dice el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es decir, refiriéndose a lo que habían dicho, exacto, la sabiduría y los milagros que él hacía. Entonces dice el versículo 57, y ellos se escandalizaban de él. Pero entonces Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por ellos no creer. Exacto. Pastor, yo quisiera que brevemente, antes de enfocarnos en lo que ya la definición de lo que nosotros queremos hablar. No entiendo bien esta porción de cuando Jesucristo, de este versículo 57, cuando Jesucristo dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Explíqueme.
Perfecto. Ahí Jesús está usando una figura retórica que es la figura, la figura. Hablamos sobre, puede ser un sarcasmo, lo que pasa es que el sarcasmo es más chocante. Como más drástico, Es más fuerte, drástico, más más fuerte. Si la persona sabe cuando se le está hablando con sarcasmo. Okay. En este caso, lo que Jesús usa es la ironía. ¿Cuál es la ironía? ¿Cómo es? ¿Qué es la ironía? Exacto. La ironía es comentar algo que parece en sí contradictorio. Okay. Es decir, se supone que los de mi casa son los que deberían dar testimonio de mí. Okay. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo en buen dominicano es, Ajá. nadie es profeta en su tierra. Okay. En mi casa, yo no espero que en mi casa crean en mí. Exacto. Es como, y los hermanos que nos están escuchando por la radio lo saben. Cuando te convertiste, recuérdalo bien, los de tu casa eran los primeros que esperaban que te descarriara. Eso siempre pasa. Es decir, en vez de que los de mi casa me aplaudan, wow, qué buena decisión tomaste, en la mayoría de nuestros casos, cuando la gente se convertía, papá, mamá eran los que decían, si te convertiste, te me vas de mi casa. Porque yo no creo en evangélico. Y entonces nosotros nos confrontamos y eso nos ayuda a permanecer. Y los muchachos del colegio, exacto, del barrio. Yo no creo en ti. Óyeme, tú no duras mucho para volver otra vez a pararte contigo. Exactamente. Te veo caer. Exactamente. Te veo volver pronto. La versión palabra Biblia al día dice así en este punto específico. Sí. Y Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Es decir, aquí está la ironía. Donde se le debe alzar al profeta, allí es donde no. Por eso, se honra. entonces, es ahí lo que Jesucristo quiere dejar bien en claro. Yo soy de ustedes, yo soy de aquí. Es verdad, yo soy uno más dentro de ustedes, el Dios hecho hombre, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Exacto. Yo soy, pero es que yo sé que ustedes, porque ustedes no son los que me van a honrar, porque en otro lugar honran a los profetas. Exactamente. Pero aquí ustedes no han aprendido. Recuerde bien dónde Jesús fue más considerado, dónde él encontró más fe. Fue en personas que no eran del pueblo de Israel. Juan lo dice mucho mejor cuando dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Es decir, por eso el evangelio llega a nosotros los gentiles, porque aún viendo ellos los milagros, las sanidades, la vida que emanaba Jesús, el poder que emanaba Jesús, no lo aceptaron. De ahí entonces el versículo 58, que entonces se desprende, ¿verdad? De esa ironía del versículo 57, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y eso es un punto importante. Un punto importante, ahí va mi pregunta, pastor. Ahí va mi pregunta. Es que para manifestarse los milagros, el tema de hoy es los milagros y la sanidad divina. Sanidad es un milagro. Exacto. Entonces, para manifestarse los milagros, ¿es imperante la fe? ¿Es necesaria la fe? Es imperante la fe en el que lo recibe. En el quien lo recibe. Exacto. Es imperante la fe en el que lo recibe. Recordemos las palabras de Jesús. Cada vez que hacía un milagro, un portento, Él decía, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Es decir, porque esto es un asunto que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 lo dice bien claro. Es imposible agradar a Dios si la persona no tiene fe. Es imposible recibir a Dios en el corazón o recibir las sanidades de Dios si la persona no tiene fe. Una persona que no cree en los milagros, solamente el poder de Dios, porque también entendamos que Dios es todopoderoso. Si Él quiere hacer algo, ¿quién soy yo o quién es alguien para impedírselo? Entonces, si una persona que no cree en los milagros, entonces no va a orar para que sea hecha un milagro. Una persona, y esto ha ido decayendo, porque antes lo único que teníamos, cuando el evangelio llega a las comunidades pobres, lo único que tenían los pobres era la oración, acudir a la oración. A medida que las comunidades van creciendo económicamente, se van alejando un poquito de la fe y se van alejando un poquito del creer en que Dios puede hacer la obra de sanidad. Darse cuenta que los países donde menos milagros hay es en Europa, porque allí la gente tiene un poder adquisitivo mucho mayor. Y en los países donde más milagros hay, y esto se puede ver desde la perspectiva estadística,
son América Latina, en este caso, y también África, porque hay más pobreza. Y el pobre tiende a abrazar más, a creer más en que un milagro será hecho. Imagínense que a un pobre le dicen, usted tiene cáncer. Usted sabe, amado hermano, que como está la vida hoy, un pobre no puede hacerle frente a una enfermedad catastrófica como esa enfermedad. Entonces, ¿de qué va a depender ese pobre? Solo de que Dios haga la obra. Y si Dios no la hace, gloria a Dios. Y si Dios la hace, gloria a Dios. Porque en todo sea Dios glorificado. De eso se trata. Entonces, es que la fe tiene que ser manifestada siempre en el individuo para poderse manifestar, valga la redundancia, la gloria de Dios, las manifestaciones evidenciales de Dios en un individuo. Mire esto, Dios no entra en la vida de un individuo a menos que éste no tenga fe. Okay. Así de sencillo. Es decir, recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Déjeme ver si tomo el hilo. Yo sé que necesito el oxígeno. Exacto. Yo no lo veo. Exacto. No sé lo que es. Exacto. Porque, óigame, por más que tratamos de saber lo que es el oxígeno, no sabemos nada de eso. No sabemos lo que Nosotros sabemos que respiramos. Sabemos que... Ahora bien, yo sé que el oxígeno existe. Y sé que existe. Ahora bien, yo digo, mira, el oxígeno yo no voy a dejarlo pasar a mi cuerpo. Porque por fe yo voy a vivir sin oxígeno. Porque yo no creo que yo necesite el oxígeno para vivir. Y me tapo todos los orificios. Te mueres. Te mueres. Porque también violas un principio. Tú dices, tengo fe, sí, pero es que estás violando un principio. Porque es que la fe no me lleva a violar otro principio. Entonces, o es obligatorio yo creer entonces que el oxígeno hace algo en mi vida y permitir que el oxígeno fluya en mi cuerpo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice, ¿cómo van a creer si no se le predica? Es decir, el creer viene como resultado de escuchar el mensaje de salvación. Nosotros estamos llamados, y quiero invitar a los hermanos que nos están escuchando a que entiendan esta parte. Nosotros estamos obligados por la palabra de Dios a llevar la palabra de reconciliación al mundo. Y esta palabra de reconciliación es decirle al mundo que se arrepienta. Esta palabra de reconciliación es decirle al mundo, reconcíliense con Dios. En otro sentido, dejen la vida que están llevando y vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Y entonces ese mensaje que damos, esa predicación que damos, es lo que origina el que el hombre reciba con fe y crea. Y se acerque a Dios con un corazón contrito y humillado, sabiendo que Dios puede hacer la obra de transformarlo. Ahí es donde está. Lo mismo pasa con la sanidad. Perfecto. Usted recuerda a la mujer del flujo de sangre. Ella decía, si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y se acercó y tocó. Pero a Jesús todo el mundo lo estaba tocando, y eso fue lo que le dijeron los discípulos. Señor, pero tú ves que la gente te aprieta y te oprime, y tú estás diciendo... Sí, lo que pasa es que Jesús se vuelve y le dice, no, lo que pasa, alguien me tocó, porque el toque que recibí es totalmente diferente. Es un toque cargado de fe. Y Dios solamente obra en un corazón con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, porque la fe es la invitación que se le hace a Dios a mi vida. Señor, te necesito, entra en mi vida. Entonces, ¿puede un ser humano, pastor, vivir en este globo terráqueo y no tener fe? Sí, porque, no tener fe en Dios, en el Dios Salvador. Yo digo fe en sentido general. No, porque, el término, amplíemelo un poquito más allá. Saquémoslo del término teológico. Ok. Vámonos a lo práctico. Todos en cierta medida creemos en algo. Aún hasta los ateos. Sí. No, aún hasta los ateos. Porque el ateísmo es una religión, el agnosticismo es una religión. Es decir, el ateo es el que cree que Dios no existe.
que dice él que cree. Exacto. Que yo creo que Dios no existe. Ese es el ateo. El agnóstico es, yo sé que hay algo, pero yo no creo en él. El ateo rechaza toda existencia de Dios. No, Dios no existe. Pero el agnóstico dice, bueno, hay algo, pero yo no creo en él. Es decir, tú estás asumiendo que hay algo. Ahora bien, tanto el agnosticismo como el ateísmo son religiones, porque ellos creen que Dios, uno cree que él cree. Él tiene la fe de que Dios no existe. Ahí está, todos tenemos fe en alguna medida. En alguna medida. El que se monta, por ejemplo, estamos en la ciudad de La Romana, el que va para Santo Domingo se monta en una guagua y se duerme. Y lleva la fe de que va a llegar a la ciudad de La Romana. ¿Cómo? Él no sabe, él está creyendo en el chofer que va manejando y que la guagua va a funcionar. Es decir, en cierta medida todo el ser humano vive por la fe. La pregunta es, hasta los demonios. La Biblia dice, tú dices que crees, bien hace. Los demonios creen, es decir, hasta los demonios tienen fe, pero la fe del hombre que no lo lleva a la salvación es como la fe del demonio. La fe del impío, entienda, amigo, hermano que me escucha, que no ha conocido al Señor. Tú dices que crees en Dios. Sí, tú dices, hay un Dios, sí, yo creo en Dios, pero no has aceptado a Cristo en tu corazón, tienes la fe de los demonios. Perdóname que te lo diga, pero eso es lo que dice la Biblia. Porque los demonios creen que hay un Dios, pero ellos no se arrepienten. Así son los hombres que creen que Dios existe y no hay arrepentimiento en ellos. Entonces, para un ser humano poder recibir el don de los milagros divinos, háblese sanidad y etcétera, etcétera. Que aún la Biblia sigue señalando que hay dones de sanidad. Por ejemplo, el libro de 1 Corintios 12, que habla de los dones, allí refiere como tienen todos dones de sanidad. En la iglesia todos tienen dones de sanidad. Es decir, en algún punto se dio a entender como que ya esos dones no existían, pero no hay una referencia, una base bíblica que me pueda indicar eso. Por lo tanto, el no tomar esa referencia bíblica es algo que puede ser rechazado. Yo sigo creyendo en lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que en la iglesia puede existir, pueden haber personas que tengan los dones de sanidad, que es para el servicio de las personas. Ahora bien, pero en base a fe. Pero ahora bien, es imprescindible que aquel que va a recibir ese milagro dado por Dios sea el poseedor de la fe, sea como ese vaso que se vacíe, ven, llénalo. Sí, exacto. Entonces, llamaríamos a ese vaso vacío fe. Exacto, sí. O sea, yo debo de anclarme, agarrarme de eso que estoy esperando de Dios para recibirlo. Sí, porque eso es la fe. Es creer en lo que mis ojos no están viendo, en lo invisible. Y entonces poder esperar de que Dios haga algo conmigo. Yo no sé, y si tú no lo haces, gloria a Dios, pero si tú lo haces, gloria a Dios, esperar de que esta no es mi final, sino que esto es parte del proceso, y que esto, porque los dones es para la gloria de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. El don de sanidad, el don de milagro, todos los dones que hay en la iglesia que son repartidos, aún el don de predicación, el don de enseñanza, deben ser para la gloria de Dios, porque si no, entonces no serviría. Pastor, la verdad es que temas como esto nos animan y nos hacen crecer en la fe. Y así queremos compartir con cada uno de los oyentes. El tiempo ha terminado. No, el tiempo es traicionero. Nosotros nos reencontraremos. Así es. Mañana los jóvenes. Así es. Con un programa más de su espacio Mundo Cristiano. Dios les bendiga. Dios les bendiga.